Quiero mucho Tucumán, por razones objetivas. Bueno, y ahora sí, pasamos a la última parte del foro. Invitamos a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a subir al escenario y a la diputada nacional, Sabrina Knesset. El próximo panel se titula Argentina, desafíos y oportunidades y será un diálogo entre las dos. Muchas gracias. Qué lujo que nos acabamos de dar. Muchísimas gracias al profesor Botana y a Luciano por la conversación. Y quiero felicitar a estas jornadas de federalismo y libertad, agradecerles por habernos invitado aquí a Tucumán, en donde siempre la pasamos tan bien, en donde nos reciben siempre tan cálidamente, e invitarnos a pensar sobre el cambio cultural, invitarnos a pensar siempre sobre la libertad, invitarnos a pensar sobre los desafíos que tenemos en esta época. Y quiero agradecerles especialmente el honor que me dan a mí de poder conversar cerrando esta jornada con la ministra Bullrich, la persona a la que le debo estar haciendo política hoy. No solo porque me invitó a participar en política, sino porque fijó un ejemplo para que yo decidiera que valía la pena perder muchas comodidades de la vida privada para transformar el país, porque había una persona como ella que estaba dispuesto a hacerlo. Me acuerdo, Patricia, te puedo tutear porque no me saldría tratarte de usted. Cuando me convocaste por primera vez en el 2019, fines del 2019, acababa de terminar el gobierno, vos estabas asumiendo la presidencia del PRO en ese momento con una idea muy clara. Querías entender cuáles eran nuestras ideas. E hiciste un ejercicio absolutamente federal que comenzó con la pandemia, porque recordémoslo, en marzo del 2020 a todos nos encerraron y Patricia empezó a caminar por donde podíamos caminar, en ese momento por Zoom, con todas las provincias, con todos los sectores. Y lo llamaste justamente nuestras ideas. ¿Querés contarnos un poco de ese ejercicio y cómo fue formando parte de lo que hiciste los años siguientes? Bueno, gracias Sabrina, gracias a la Fundación Federalismo y Libertad, José y a todo el equipo por esta invitación, por poder estar acá en esta provincia tan importante para la historia de nuestro país. Gracias, Sabri. Yo me terminé, como creo que todos, terminé el gobierno del 2019 con un sabor amargo, un sabor a que nos habíamos quedado a mitad de camino, que no habíamos podido dar ese salto importante que el país necesitaba para sacarse de encima el populismo definitivamente y construir una sociedad libre, productiva, de progreso. Y eso me llevó a una discusión que yo venía trayendo, pero que se me agudizó en ese momento, que es que nuestro gran problema había sido confundir que un partido puede ser un partido de la gestión, como si la gestión no estuviese impulsada por ideas, como si la gestión fuese algo anodino que no tiene una dirección. Y en consecuencia pensé que lo que nosotros teníamos que hacer era encuadrar con más profundidad las ideas, porque habíamos tenido en el gobierno muchos vaivenes respecto a cuál era la dirección que había que tomar. En algunas cosas el gobierno era liberal, en otras cosas era más socialdemócrata, en otras cosas era más corporativo, es como que las gestiones inclusive tenían colores distintos, ¿no? Había quienes tenían una mirada más tradicional,
de mantener a los movimientos sociales como estaban, con una mirada un poquito, digamos, casi, digamos, ligada a lo que eran los movimientos eclesiásticos, que tenían esa mirada tan poco fuerte respecto a la libertad de las personas, ¿no? Como que siempre tienen que estar cuidando el rebaño. Habíamos los que teníamos una idea fuerte de cómo llevar adelante temas importantes, institucionales, de la seguridad. Recién me dio la derecha el profesor Botana porque dijo que el monopolio de las fuerzas es un monopolio lícito, así que en eso vamos a seguir llevándolo adelante. Y yo creía en ese momento que el futuro no iba a poder ser de la misma manera que había sido nuestro pasado, es decir, que no podíamos repetir que la gestión era la idea principal de un partido y que el partido tenía que construir esas ideas. Bueno, fue una lucha de ideas fuerte, porque hicimos un libro con una serie de intelectuales, trabajamos con la base de todo el país, dimos vueltas por la Argentina virtual durante 2 o 3 veces y finalmente sacamos un libro y ese libro lo tuvimos que repartir clandestinamente porque no, digamos, un poco la burocracia partidaria decía no, porque estas ideas no son exactamente las que queremos, eran las ideas fundamentales de la libertad, del progreso. Y bueno, lo trabajamos con bastante... Pero eso fue el nacimiento de una corriente que luego se llevó adelante en unas PASO, en la que se discutió una mirada, digamos, de darle ideas más nítidas, nitidez, a las ideas del PRO y de Juntos por el Cambio, cosa que no era fácil, de generar una verdadera lucha por esas ideas que terminó en unas PASO. Y en esas PASO esas ideas ganaron. Y esas PASO siguieron con una elección general que, como recordaba en la mesa anterior Damián Arabia, al día siguiente de un resultado que no era el que nosotros habíamos trabajado, que nos dolió mucho, vos fuiste la primera que sacó fuerza y te pusiste a leer tu tesis. Te pusiste a leer Desarticulación y Hegemonía, Sistema Político y Partidos en la Argentina, se llama el libro que surgió a partir de la tesis doctoral de Patricia. ¿Por qué fue importante? ¿Por qué te ayudó a tomar la decisión de lo que hiciste 24 o 48 horas después, que fue decir, vamos con Milei? Bueno, porque yo había tenido una idea previa que había intentado llevar a Juntos por el Cambio y tuve de nuevo así un rechazo bastante fuerte de la mayoría de la dirigencia política, que era buscar un acuerdo con Javier Milei antes, porque enfrente siempre teníamos a la lógica que se estaba construyendo con Sergio Massa, que era bastante más vivo de lo que era el presidente y que significaba un peligro fuerte para el país, y en consecuencia siempre y siempre tuve diálogo con Javier. Hasta llegó un momento en que en una reunión de Juntos por el Cambio, que yo justo bajaba de un viaje, llego del aeropuerto y estaban firmando un documento diciendo ninguna alianza con Milei. Y yo lo paré así en el medio de la reunión, fue un escándalo mediático porque realmente me parecía una cosa totalmente fuera de lugar, porque era como negarte un camino que la Argentina necesitaba transitar. Después de eso vinieron las elecciones del 21, ganó Juntos por el Cambio las elecciones parlamentarias, luego vinieron las internas, ganamos nosotros las internas, después vino la elección en las PASO, donde Javier salió primero, nosotros segundos, tercero Massa, y
yo siempre tenía la idea de que había 2 candidatos del cambio y un candidato de la corporación. Pero bueno, después la campaña nos llevó a cierto enfrentamiento, cosa que realmente yo personalmente me arrepiento de no haber seguido con la focalización clara sobre lo que significaba Massa, que se gastó un PBI en un año para ser presidente, un PBI entero. Entonces, esa noche estaba triste porque había perdido. Después de las elecciones, cuando ya Javier pasa la segunda vuelta, me quedé, llegué a casa como a las 2 de la mañana y dije, agarré mi tesis, donde yo lo que trabajo es esta idea, ¿no? Que la desarticulación de los partidos se da a través de una construcción hegemónica que en la Argentina atravesó a todos los partidos políticos en un pensamiento similar, donde el peronismo tuvo la hegemonía de ese discurso, el kirchnerismo lo profundizó, lo llevó a un extremo. El kirchnerismo es más parecido, como recién decía Botana, al peronismo de la primera época, al peronismo, digamos, al enfrentamiento amigo-enemigo del 45 al 55, y entonces lo que yo veía es que a esa hegemonía que era tan fuerte, que había ganado un discurso, que había ganado en la juventud un discurso, no podíamos no enfrentarlo con todas las fuerzas del cambio. Y que si Milei se había impuesto como el mejor representante del cambio, nosotros debíamos construir una hegemonía discursiva, política, de una manera de explicar lo que se iba a hacer, que le diera una potencia y una fuerza que no entrase en la chiquitez política, porque nos habíamos peleado y habíamos tenido algunas discusiones, sino que mirase el largo plazo. Entonces agarré la tesis y dije, yo escribí esto, es lo que pienso. Me levanté a la mañana y había habido una reunión con el actual presidente del partido, el expresidente Mauricio Macri, que habían estado debatiendo. Yo no había llegado a esa reunión, y llego a la oficina y digo, yo ya tengo la decisión tomada. ¿Cuál es la decisión? Hay que apoyar a Milei. Entonces me dijeron, qué rápido tomaste la decisión. No la tomé rápido, lo vengo pensando hace muchos años, y lo que hice fue repasar la razón de por qué hay que construir una hegemonía de un pensamiento y de ideas, de hacia dónde tiene que ir el país, de las ideas liberales, más fuerte que la hegemonía que viene dominando el pensamiento político argentino hace muchísimos años, más allá de que existen otros partidos. Y ahí tomé la decisión, lo llamé al equipo, estaba Damián ese día a la mañana, despierto todos así, y fui, se lo dije a Mauricio. Me dijo, bueno, pero pensémoslo un poco, ¿no? Le digo, yo ya lo tengo decidido, no lo voy a pensar más porque ya lo tengo muy pensado, y se lo expliqué, le dije por qué. Lo llamé a Luis Petri y le dije, me dijo, me tiro a la pileta con vos, vamos, y organizamos la conferencia de prensa y dijimos, bueno, pero ¿y con quién lo vamos a hablar? Me dijo, bueno, con Larreta. ¿Y qué vamos a hablar con Larreta? ¿No va a decir que no? Le digo, así que más vale hacer lo que uno cree en el momento histórico exacto en el que uno tiene porque bueno, finalmente la boleta que había votado los 6.200.000 personas llevaba mi nombre y el de Luis Petri, más allá de que era un conglomerado, un conjunto, nosotros habíamos puesto, digamos, fundamentalmente, y además lo habíamos hecho con la legitimidad de una interna, de unas PASO, que es mucho más que una interna. Así que ahí decidimos, y así fue que tomé una decisión que la venía pensando hace muchísimos años y que la escribí con Cavarossi, que es también el maestro de tesis de José, que la escribí junto con Marcelo, que fue mi director de tesis. Así que a él le doy un poquito de la legitimidad de haberme acompañado en esa idea.
Acá estamos con muchos jóvenes, muy jóvenes, los que somos jóvenes no tan jóvenes, que estamos en nuestros 40 años. Vivimos 20 años de nuestra vida adulta con la hegemonía del kirchnerismo, con una hegemonía que, como vos dijiste recién, yo coincido, tenía una búsqueda de unanimidad solo comparable con lo que fueron los primeros 2 gobiernos de Perón en nuestra historia. Y ahora, ¿cuánto llevamos? 9 meses de gobierno, 10 meses de gobierno de Milei. Logramos dejar atrás el kirchnerismo, antikirchnerismo. Y estamos viviendo una época diferente, que en todo caso hay mileísmo, antimileísmo, después de 20 años. Bueno, a mí me parece que eso es algo muy, muy positivo y le voy a explicar por qué, y en eso voy a tener un debate con lo que dijo Natalio respecto al diálogo y a los pensamientos extremos. Yo creo que cuando en un país como la Argentina se construye un pensamiento extremo con mucha potencia, porque recordemos lo que fue el kirchnerismo en el 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, tuvo un golpe con la 125, volvió a ganar las elecciones y volvió a levantar, es decir, la hegemonía que tenía en la juventud, la hegemonía que tenía en las universidades, la hegemonía que tenía en los intelectuales argentinos, en muchos, ustedes eran gran Era minoría. Asfixiante ser antikirchner, Claro, estar ser en la universidad y ser actor y ser antikirchnerista, ser intelectual y ser antikirchnerista, ser liberal era mala palabra. Entonces, esa hegemonía tan fuerte, que además el kirchnerismo, ¿no?, fue como, diría Lenin, el grado superior del peronismo en el sentido del momento histórico que le tocó vivir. Entonces, frente a esa hegemonía tan fuerte de un pensamiento que todos los pensamientos los achicaba y los llevaba a tener que explicar. Nuestra campaña en el 2015 fue una campaña de pedir perdón. Perdón porque no vamos a privatizar Aerolíneas Argentinas. Perdón, pero fútbol para todos no lo vamos a tocar. Perdón, pero no vamos a cerrar Tela. Todo era perdón. Todo era pedir perdón. Entonces estábamos como abajo del ala de un pensamiento hegemónico. Entonces había que salir. ¿Cómo se sale frente a ese pensamiento hegemónico? Construyendo un pensamiento hegemónico diferente, que choque contra ese pensamiento y que lo haga temblar, que le saque las bases, que sea un gigante de pies de barro. Y yo creo que el gran triunfo, el gran aporte de Milei a la política argentina y el gran aporte de la juventud comprometiéndose y estudiando economía y yendo a ver a un tipo que hablaba de Hayek y en una charla y se quedaban todos mirándolo y aplaudiéndolo. Entonces uno dice, bueno, acá está pasando algo fuerte, algo distinto, se está generando un pensamiento hegemónico que empieza a romper las bases de la hegemonía kirchnerista tan profunda. ¿Y eso dónde entró? Entró en los jóvenes, fundamentalmente, fueron los que empujaron ese pensamiento, comenzó luego a entrar en otros sectores sociales diversos. No era un movimiento social como el nuestro, que era como de arriba hacia abajo y de los más viejos a los más jóvenes. Era mucho más heterogéneo, entonces era mucho más, digamos, cruzaba más la sociedad. Entonces, a mí me parece que, digamos, es verdad que el diálogo es parte fundamental de la política. Imagínense que ahora nosotros con 80, 85 diputados que tenemos que dialogar, porque si no, no nos sale ninguna ley. Hay diálogo, pero ese diálogo también está cruzado por la construcción de una nueva hegemonía discursiva que tienda a demoler a lo que ha sido el pensamiento hegemónico del kirchnerismo. Por eso yo creo que hoy la sociedad no está pensando en kirchnerismo, antikirchnerismo, que era como nosotros nos definíamos antes. ¿Qué somos? Antikirchneristas, ¿no? Hoy lo que discute el kirchnerismo es ser como
como piensa Milei o en contra de lo que piensa Milei. Entonces, eso es un triunfo de una batalla cultural excepcionalmente importante. Y esa es la hegemonía que hay que lograr sin perder la capacidad de diálogo institucional y sin perder los valores republicanos, que son fundamentales para la construcción de los límites que cualquier gobierno tiene que tener. Así que eso creo que es la realidad que hoy ha movido el tablero, y por eso hay tantos actores que no entienden qué pasa. No lo entienden, no la ven. ¿Por qué no la ven? No la ven porque verla significa entender que la construcción que se ha hecho es mucho más profundo que ganar una elección. Es una construcción que hace muchísimos años no pasaba en Argentina, que lo intentó Alfonsín, se quedó a medio camino. Que el radicalismo lo intentó con Alfonsín, se quedó a medio camino. Lo intentó de la Rúa y el Frepaso, se quedó a medio camino. Lo intentamos con Mauricio Macri, nos quedamos a medio camino. Ahora no hay que quedarse a medio camino, ¿no? Así que hay que ir a fondo. Y es muy interesante esto que decís dentro de los valores republicanos, porque yo me quedo mirando con mucha atención cuando, sobre todo desde el mundo intelectual, que siguen siendo kirchneristas y pensando la Argentina con el populismo como modelo y como guía, hablan de los excesos antidemocráticos de Milei. Yo estudié mucho dictaduras, gobiernos autoritarios. Ninguno de ellos se ocupó de darle más libertad a la ciudadanía. Entonces ahí hay una tensión que me parece que es muy interesante de esta presidencia, porque para que un gobierno sea un gobierno poco democrático, lo que necesita es a ciudadanos con pocas libertades. Y este es un gobierno que cada vez le está dando más libertades, le está dando libertades económicas. Hablábamos en otros paneles sobre las desregulaciones, sobre todo el peso que está quitando de encima de quienes producen, de quienes quieren vivir su vida en libertad, de quienes quieren elegir vivir acá o vivir afuera, no sentirse expulsados por este país porque no van a tener un futuro, porque no van a tener un proyecto. Y ahí hay un gran valor republicano, que es el de darle a cada individuo la centralidad de poder elegir con libertad qué es lo que hace. Sí, sin duda que, a ver, hay una mirada quizás más tradicional de lo que uno puede entender como lo republicano, y también hay una mirada respecto a la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, no solamente porque no hay mayorías parlamentarias, sino porque vos realmente crees que hay quienes pueden aportar ideas a los distintos proyectos que vos podés presentar en la sociedad. Hay ideas que son profundas y que por ahí se conocen poco. Por ejemplo, una de las cosas que yo vi es que en una reunión de gabinete se planteó que no se iba a generar más obligación a las personas que tenían un plan social para seguir trabajando a partir de ese plan social. Yo lo pensé y dije, no me convence mucho. Y después lo pregunté y Javier me dijo, lo que pasa es que no están trabajando, están siendo sometidos. Entonces, ¿cómo les devolvemos libertad? Le devolvemos libertad si le decimos, te vamos a mantener ese dinero porque lo necesitas, pero no te vamos a obligar a que nadie te venga a decir, a que nadie venga a ser tu patrón hasta tanto vos no tengas un trabajo en relación de dependencia, o seas autónomo, o te reinsertes en la sociedad, y te vamos a devolver esa libertad, porque esa libertad es la que te va a permitir no trabajar para un gerente de la pobreza
es una devolución de libertad. Y en ese sentido, a mí me pareció que es un concepto bien claramente republicano, la capacidad de devolver libertad a las personas cuando durante 20 años o 25 años estuvieron objetivamente presas de estructuras que les manejaban la vida total y absolutamente. Cuando uno piensa en las tensiones, que recién lo decía el periodista digital, hay una tensión clara que en algún momento va a haber que resolver entre la prensa tradicional y la prensa o las redes. Y es una tensión en que antes el periodista era el intermediario de la información, era una persona que le informaba a la gente y además tenía su opinión. Hoy en día esa información tiene un nivel de refutación muy fuerte en las redes sociales. Tiene refutación, porque por ahí esa información, que además puede tener un contenido editorial o un contenido, digamos, distinto, tiene una refutación. Ahora, ¿esa refutación es un ataque a la libertad de prensa o es una refutación a partir de una idea que hay un determinado sector importantísimo de la sociedad que no considera que lo que está diciendo esa persona es la verdad o es o es el dueño de esa verdad? Entonces, a esa crisis que existe, por ejemplo, en un valor fundamental republicano, en la libertad de expresión, es una crisis que está viviendo el mundo entero, entre el periodista como intermediario y el periodista autor directo de su propia construcción. Y que no es solamente el que tiene un blog con 1 millón de personas, es el que tiene la capacidad de reproducir una idea y de adueñarse de esa idea y discutir con un periodista de igual a igual. Entonces, hay una transformación ahí que hay que estudiarla, que no hay que, no tenemos que ser como los que rompían las máquinas en la revolución industrial, ¿no? Que, impedían la llegada de la modernidad. Tenemos que pensar cómo conviven estos dos mundos y cómo, se interpelan y cómo cada uno no intenta imponerle un pensamiento al otro. Y ese me parece que puede ser una manera republicana de entender hoy la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad, porque es la libertad de prensa, como dice nuestra Constitución, y la libertad de expresión. Es decir, que son las dos libertades que conviven y que tienen que encontrar ahí un punto, ¿no? Me parece que en ese sentido hay un tema, que es esa mirada tradicional del periodista intermediario y la mirada de hasta yo, presidente, puedo ser un periodista, hasta yo, presidente, puedo ser, claro, vos decís, está el juego del poder, sí, pero en alguien que es muy horizontal, que no tiene esa mirada del poder, es distinto. Porque Milei es un presidente que te dice, yo no me importa, no voy a hacer nunca lo que no haya que hacer y lo que no esté convencido, aunque eso me haga perder una elección. Entonces, esa convicción lleva a que el debate sea un debate que parece más el del siglo XIX. El debate de los economistas hoy en la Argentina parece un debate del siglo XIX, cuando discutía Marx contra los enemigos del marxismo. Era un debate donde se mataban en el debate. Claro, es propio de un mundo muy liberal en el que creemos que los argumentos nos llevan a algo. Alcanzar la verdad, aquello que es el camino correcto. Lo que vos decís de la libertad de expresión, acá la tenemos a María Emilia Orozco, que está sentada en esa difícil silla de la presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión. Claro, termina siendo una cuestión corporativa porque no se defiende la libertad de expresión y de información de los ciudadanos, sino que lo que estamos viviendo en la comisión se pone a los diferentes periodistas a plantear su punto, pero la libertad de expresión no es importante, no es entendida como un derecho humano por los periodistas, lo es por los ciudadanos.
porque somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que contar con la información pública. Y sin embargo, bueno, acá se manipuló todo que termina siendo eso. Pero te quiero, antes de que me apuren y que me pidan cerrar, te quiero llevar a otra cuestión, porque vos hace un ratito hablabas sobre la gestión y las ideas en la política. Sos una ministra que su gestión es reconocida tanto por las personas que te amamos como por aquellos que no te aprecian en absoluto. Todos dicen, la tuvimos a la ex ministra Frederick diciendo hace muy poco, ¿no? No sabemos qué están haciendo, pero están bajando los homicidios. Eso es aceptar abiertamente que se están haciendo bien las cosas en gestión. Es decir, teniendo todos tus papiros ahí, vos decís, lo que importan son las ideas. Bueno, porque, a ver, nosotros en la seguridad pusimos una idea adelante, digamos, no ponés el carro adelante de los caballos, tenés una idea y esa idea la seguís. Entonces, ¿cuál es la idea? Es recuperar el concepto de que la seguridad es un servicio para los ciudadanos y el ciudadano es el que recibe ese servicio. Y esto que parece una estupidez lo que digo, no estaba en la discusión. La discusión era una discusión de un sistema penal que se daba vuelta y se mordía la cola entre sí respecto a una discusión de la ideología en el marco de qué era lo correcto en lo penal. Si el delincuente podía, si había o no un delito sexual, si había un detalle respecto a cómo era ese delito sexual. Eso no es una discusión. La discusión fundamental es cuál es el objeto que vos protegés. ¿Qué es lo que vos protegés? Vos protegés a la ciudadanía. Cuando vos protegés a la ciudadanía y además tenés una institución, nosotros éramos esquizofrénicos. Nosotros, ¿por qué éramos totalmente locos en seguridad? Porque formábamos policías, les dábamos un uniforme, un salario que pagaban todos los ciudadanos, le dábamos un arma, es decir, el monopolio de la fuerza, le dábamos un arma, le dábamos un uniforme, le pagábamos un salario y después, ni bien actuaba, lo poníamos en el banquillo de los acusados. ¿Quién era el primero que iba preso? El policía. Entonces teníamos el mundo al revés. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué traté yo de hacer siempre en seguridad? Ordenar que nunca te pierdas de vista cuál es tu objetivo. Y tu objetivo es la ciudadanía, el ciudadano, la propiedad de un ciudadano, la casa de un ciudadano, el chico que anda con un teléfono por la calle, al que intentan agarrar como delivery y es un joven que tenés que salvarlo de esa posibilidad, dándole otras oportunidades. Entonces, cuando vos tenés claro a quién cuidás y con qué institución cuidás a la institución porque es tu respaldo, porque yo pregunto, todos aquellos que tantas veces han dicho la policía es lo peor que tiene un país, ¿no? Cuando les pasa algo, salen corriendo a buscar un policía. Es que te sale natural, es como algo que tenés incorporado en tu vida. Entonces, esa doble lógica, ¿no? De combatir a una institución en vez de mejorarla, trabajar sobre la institución, siempre hay que trabajar. Pero además, ¿desde qué autoridad un político le dice a un policía corrupto? A ver, ¿de cuántos políticos se han robado a la Argentina? Entonces, viste, vos decís, para poder tener autoridad, tenés que tener la ejemplaridad. Si no es autoridad, se te deshace como un hielo en la mano en 2 minutos. Entonces, en ese sentido, el paradigma que nosotros planteamos es un paradigma que es la construcción de una seguridad al servicio del ciudadano y de la víctima, que parece una cosa muy simple, pero que se había perdido de vista. Que fue un tremendo cambio cultural, como también el de los piquetes. Bueno, lo de los piquetes es algo que
uno puede pensar que en un país durante 25 años tenés tomado el país, todos los días, y nadie se anima porque si me muevo va a haber un muerto. Bueno, a ver, hay muertos en la calle en la Argentina, 8.000 que por accidentes de tránsito, hay 5.000 suicidios por año, hay 4.000, ahora está bajando, ahora hay 1.800 homicidios por año. Es algo que te puede pensar, te puede paralizar una gestión. Un presidente como Duhalde puede renunciar porque tuvo 2 muertos, porque un policía decidió en ese momento asesinar a Costecchi y a Santillán. ¿Puede renunciar un presidente? Hay una ligazón directa entre un presidente y una acción errónea de un funcionario público. No la existe, no existe. El presidente no puede estar en ese lugar. El presidente tiene una mirada general, no está ahí. Entonces, acá se confundieron todos los términos de todas las cosas. Y en eso, me parece que, digamos, volver a enfocar claro lo que vos querés para el país, lo que querés en seguridad, lo que querés contra el crimen organizado, lo que querés, es fundamental. Por supuesto que, a ver, vos decís, ¿qué querés vos como sociedad? Yo quiero menos delincuentes y no más presos, por supuesto. Es un principio fundamental. No es que yo quiero meter más gente presa. Ahora, todo aquel que viole la ley, quiero que no haya impunidad, porque la impunidad es el principio de la destrucción del valor de la justicia, como decía Botana, ¿no? La justicia es un valor fundamental. Y fíjense, a mí me preguntan todo el tiempo, pero ustedes están cambiando el paradigma de la seguridad. Pero los jueces, y los jueces también. ¿Por qué? Porque en cada allanamiento que nosotros hacemos, cada persona que metemos presa, cada momento en el que va una banda de narcotraficantes adentro, ¿qué hay atrás de eso? Un fiscal y un juez que te avala, una cámara que te avala y un tribunal de casación que te avala, y por ahí la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando vos tenés una idea clara, las instituciones se ordenan y siguen esa idea clara. La siguen claramente porque saben que finalmente ellos también tienen que responder a los millones de ciudadanos que están, digamos, pretendiendo que ese servicio que pagan le dé un resultado. Y ese resultado es vivir en paz y en tranquilidad. Y creo que eso, que es una idea simple, la estamos logrando y hemos salido de esa lógica totalmente enredada de un sistema penal que vivía para sí, por sí, y que se había olvidado del objeto que tenía que cuidar, que eran los ciudadanos. Contundente, suena a definiciones sencillas, pero que implican un cambio cultural gigante. Es la segunda vez que sos ministra de Seguridad. ¿Qué diferencias ves entre la primera vez y ahora? Bueno, después me sacan en los diarios. No quiero, no. Bueno, lo fundamental es la decisión. La decisión. En el caso de los piquetes, yo arranqué la primera gestión en seguridad y lo primero que hice fue un protocolo antipiquetes. Lo primero. Y lo tenía listo el 30 de diciembre. Y estaban todos de acuerdo. Lo tenía listo antes del 30 de diciembre, el 27 de diciembre. El 28 de diciembre hubo un problema en Ezeiza. Yo dije, yo no quiero ver nunca más en mi país una persona que va caminando al aeropuerto con la valija por el medio de la autopista. No lo quiero ver nunca más. Y el 28 me quisieron tomar la autopista. Y entonces yo salí, pum, con todo. Y bueno, alguna bala de goma salió, porque si no me tomaban la autopista. Me la tomaban. Me llamaron por teléfono, me sonó el teléfono, no le voy a decir de quién, no del presidente. Me sonó el teléfono y me dijeron, ¿qué estás haciendo? Ya estás tirando bala de goma. Hace
No estoy tirando balas de goma, estoy logrando que la gente tenga la libertad de llegar al aeropuerto sin tener que caminar y bajarse del auto. Estoy logrando pensarlo al revés. No es que tire bala de goma, estoy devolviéndole a la gente la posibilidad de llegar y tomar el avión y no perderlo. Eso es lo que estamos haciendo, garantizándole un derecho a la ciudadanía. Bueno, ahí mi protocolo empezó, bueno, no sé si lo vamos a empezar a aplicar, me quedé sola con el protocolo. Y a partir de ahí se pasó la policía a la ciudad y tuvimos una discusión, porque en ese momento Larreta dijo, voy a aplicar el protocolo. ¿Dónde lo vas a aplicar? Le digo yo, porque yo quería hacerme cargo yo. Yo le dije al presidente, yo me hago cargo, déjeme la 9 de julio para mí, déjeme que yo lo voy a hacer. Mi secretario de seguridad temblaba, decía, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué vas a, si lo puede hacer la ciudad? Y entonces Larreta dice, bueno, yo me hago cargo, empiezo por la calle Avellaneda. Y le digo, ¿y a quién corno le importa la calle Avellaneda? No era el símbolo del cambio que había que hacer, el cambio era la 9 de julio, el cambio era la toma de las instituciones de la República, del Congreso, ese era el cambio. Bueno, me sacaron y yo me quedé con el protocolo durante 4 años, que la verdad que no hubo manera de convencer que había que llevar adelante un cambio y que esos cambios culturales son los que te cambian la visión, la noción, la mirada, la profundidad de la sociedad sobre vos. Así que lo que cambió fue la decisión. Yo hice el mismo protocolo, fui y le dije al presidente, el 20 de diciembre inauguro el protocolo. Adelante, vamos, listo, ahí fuimos. Para terminar, hablaban en el panel anterior de la diferencia entre ver algo como una foto y como una película. Y sí. ¿Cómo crees vos que va a ser recordado este gobierno? Nos estamos adelantando, van solo 10 meses. Pero ¿cómo lo crees? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es una construcción social que tenemos que construirla, valga la redundancia de la palabra, todos los días. Es decir, estamos, como dije antes, construyendo una nueva hegemonía discursiva de una Argentina de la libertad, de una Argentina del progreso, de una Argentina donde, digamos, se vuelve de alguna manera a los valores fundacionales de nuestro país, a nuestros valores constitucionales, a nuestros valores republicanos. Y entonces, en ese sentido, me parece que lograr recuperar estos valores y que esto se plasme, por supuesto, en algo importante que es una economía próspera para los argentinos, una seguridad, que son las dos cosas fundamentales sobre las que vive la gente, con seguridad y con una economía que le permita progresar, con educación, con salud, con los elementos fundamentales de un país que se desarrolle. Entonces, yo creo que estamos remando en dulce de leche, pero es un dulce de leche que todos los días remamos, pero vamos un poquito más adelante, ¿no? Es realmente un avance que se está dando. Entonces, es una pregunta que hay que hacerla dentro de algunos años, porque en estos años la pregunta es ¿cuántos remamos? ¿Cuántos remamos? ¿Y cuántos? Yo siempre doy este ejemplo. Estamos con un carro lleno de melones, ¿no? Entonces, estamos los que estamos empujando el carro. Estamos empujando el carro y tenemos que empujar el carro porque el carro está enterrado. Entonces hay que desenterrarlo, hay que empujar el carro. Y están los que empiezan a mirar los melones del carro. Dicen, no, mira, este está un poquito machucado, este tiene una rayita negra. Entonces yo digo, primero llevemos el carro a destino. Después cuando lleguemos, miremos cuáles son los melones que están mejores y cuáles son los que están peores. Y separemos los melones. Pero en este momento tenemos que sacar el carro. Entonces, mi pregunta sería, o mi respuesta a tu pregunta sería, más que decir cómo va a recordar la historia, es qué podemos hacer para que la historia nos recuerde como el mejor gobierno de la historia.
La ministra de Seguridad. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Patricia. Qué honor. Bueno, agradecerle, ministra Sabrina, por este panel espectacular, por una jornada con panelistas increíbles. Desde ya, decirles a todos que nos sigan en redes sociales y busquen nuestra página para ver cómo aportar a esta causa de Federalismo y Libertad que lleva 12 años trabajando en las ideas de la libertad en el país. Gracias.